Gracias, Señor Jesús, este nuevo día, Padre, en tu nombre. Y me pongo en tus manos, Señor, para esta palabra. Y que llegue este mensaje, Padre, a cada lugar, a cada hogar. Y que sea una bendición, bendito Padre, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Te agradezco, Señor, por la vida, por la salud, Señor, y por todas las cosas. Gracias este nuevo día, Señor, en tu nombre. Espíritu Santo, Señor, toma control en todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios. Bendito tu nombre, Padre. Espíritu Santo, gracias, Señor. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les dejo con este precioso canto y ahorita entramos a la palabra del Señor, porque somos libres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Vamos a prepararnos esta mañana para su palabra. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar. Gracias, Señor. Que se oiga todo el mundo diciendo libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yeah. Yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo. Yo he vencido. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos, y a todos los que me logren escuchar esta mañana. Reciban saludos de parte del pastor Pablo y de aquí, de la iglesia donde estamos sirviendo al Señor, aquí en la ciudad de Arkansas City. Reciban saludos de mi esposa, reciban saludos de toda mi familia, de aquí, de todos nosotros. Amén. Y bueno, esta mañana, después de haber orado, tuve un tiempo muy precioso en la presencia del Señor. Pues toda la semana he estado, como siempre, proponiéndome estar en oración y buscando el rostro del Señor y siempre pidiéndole una palabra que sea de bendición para tu vida. Bueno, pues hoy quiero hablarte, yo lo he escrito ahí ya en el mensaje, el título, que son los rudimentos. Y hoy, porque a veces hallamos palabras en la Biblia que necesitan encontrarles qué significa, ¿no? Y para esto yo quiero basarme en Gálatas capítulo 4 y quiero darle lectura y con esto vamos a hablar qué son los rudimentos. Amén. Y así es de que vamos a leer Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor, todo el capítulo 4, voy a tratar de leer los primeros versículos. Dice así, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, y aquí es en donde yo quiero entrar en este mensaje, dice: ¿cómo es que ahora volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os quieren volver a esclavizar? Gloria al Señor. Ya hemos orado, hermanos, y he estado en oración por este mensaje, pero ¿qué son los rudimentos? Yo quiero explicarte los rudimentos
lo voy a decir en el contexto de lo que es en el mundo, o sea, en un diccionario, qué significa. Y tiene que ver, hermanos, con el término viene de embrión, porque también significa un embrión, y un embrión es todo aquello que apenas está en formación. Eso es todo lo que tiene un comienzo, lo que tiene un inicio, lo que apenas está en el comienzo. O sea, está en pleno desarrollo, apenas ha comenzado. Y también tiene que ver, por ejemplo, como algo que ha iniciado apenas, pero tiene que ir a desarrollar. Es por eso que también la palabra rudimento tiene que ver con embrión. En este caso, hermanos, como podríamos decirlo como ejemplo, en la casa tenemos rudimentos. Por ejemplo, los que les gusta cocinar, son todas aquellas cosas que están ahí para dar un inicio de algo que va a llegar a la terminación. Por ejemplo, alguien va a cocinar, necesita rudimentos, por decirlo así, no explicándolo de esta manera, que son todas aquellas cosas que va a necesitar para un comienzo, pero que al final ellas van llevándolas a cabo en una preparación de un inicio a un final. Al final vamos a obtener un rico platillo. Y entonces es por eso que hablamos de los rudimentos. Pero hermanos, eso es en cuanto entendiendo el significado literalmente o en el mundo, en el diccionario, lo que nos dice. Pero también son todos aquellos conocimientos básicos de la vida. El aprender a leer, el aprender a escribir, el aprender a caminar. Esos son los rudimentos. Pablo también lo ilustra de esta manera y dice: cuando yo era niño y yo hablaba como niño, me comportaba como niño. Entonces habla de los rudimentos, y esto está hablando de que entonces la palabra del Señor, o el Señor espera que todo cristiano no se quede en los rudimentos, que no se quede en los principios, que no se quede en los inicios, sino que venga a un crecimiento. Ahora, hermanos, lo voy a explicar en el contexto bíblico también, porque en el contexto bíblico, es decir, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir cuando él habló de los rudimentos que dice que ellos son? Habla en el versículo 8 y dice que estos rudimentos son pobres, dice, ¿verdad? Y dice: ¿por qué os volvéis de nuevo? Y habla de que estos quieren volver a esclavizar. Hermanos, recuerden que en este tiempo el apóstol Pablo, cuando él escribe la palabra del Señor, él se dirige al pueblo de Dios, porque acuérdense que en ese tiempo había muchos judíos que todavía ellos no están aceptando a Jesucristo. Entonces ellos están volviendo a sus enseñanzas, están diciéndole a la gente: es que tú no puedes ser salvo si tú no guardas la ley. Entonces, muchos cristianos de ese tiempo, hermanos, habían aceptado a Cristo, habían sido conocidos ya por el Señor, pero ahora los rudimentos de la ley, o sea, ellos estaban regresando, digamos, hacia atrás, como diciendo: es que si tú no haces esto de la ley, entonces tú no vas a ser salvo. Y es por eso, hermanos, y es por eso es por eso que aquí el apóstol Pablo les tiene que escribir a todas esas personas, les tiene que decir: tengan cuidado con esos rudimentos, porque si ustedes vuelven a ellos, se están regresando hacia atrás como para volver a ser niños. O sea, eso está volviendo a esclavizar. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense que recordemos que Jesucristo para eso apareció. Él apareció para eso, porque anteriormente, para poder obtener la salvación, viéndolo bíblicamente o viéndolo desde como enseña la ley de Moisés, o la ley del Antiguo Testamento como enseña, es de que se tenía que sacrificar un cordero y inmolarlo para obtener salvación, cosas de esas así. Entonces, y también habla de la circuncisión, de que toda persona debería por la ley ser circuncidada, es decir, quitar una parte, en este caso del prepucio del hombre. Y entonces, hermanos, vemos aquí como ya en el Nuevo Testamento ya estas cosas ya no son necesarias. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo ha traído la salvación.
y Él fue el que murió por los pecados y por la culpa y por todos y por la salvación de la humanidad entera. Entonces, cuando ya hay mucha gente que va conociendo a Cristo por medio de la palabra del Señor, entonces muchos maestros falsos, muchos llamados maestros falsos, porque ahora ellos quieren llevar al pueblo otra vez hacia atrás, a decirles, ¿saben qué? Miren, ustedes están diciendo que están siguiendo a un hombre que no fue realmente un verdadero, que fue un falso. Ustedes saben cómo a Cristo lo crucificaron por lo mismo, porque lo vieron como alguien que blasfemó, que dijo que se dijo ser Dios y por lo tanto merecía por blasfemo darle muerte. Entonces, en ese tiempo, hermanos, bíblicamente hablando, en ese tiempo, esas fueron las cosas a las que se enfrentó el apóstol Pablo. Imagínate, el apóstol Pablo levantando un grupo de personas o una iglesia y creciendo una iglesia, y de repente aparece gente que los quiere llevar entonces a volverlos a esclavizar con la ley. Yo espero que me dé a explicar, hermano. Ese es el contexto bíblico a lo que significa en sí lo que yo quiero decir. Ahora, hermanos, una vez viendo el contexto literario, literal, el contexto bíblico, entonces vamos ahora a ver. Yo quiero hablar un poquito ahora como adaptando esto a nuestros tiempos de nosotros. ¿Qué serían los rudimentos para nosotros en este caso? Miren, hermanos, un rudimento, hermanos, también es todo aquello en lo espiritual, todo aquello, hermanos, que nos quiere volver a esclavizar, o sea, que nos quiere sacar de Dios y llevarnos otra vez hacia atrás. En este caso, hermanos, lo que quiero esta mañana decir, profundizar un poquito más, que un rudimento también es todas aquellas cosas, hermanos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con el Señor, sino solamente son cosas que quieren dar a conocer que también por medio de ellas puedes alcanzar la salvación. Hay muchas cosas, hermanos, pero en sí son frutos de ideas y conceptos de hombres. Y también, hermanos, ¿qué más son rudimentos? Son con las cosas con las cuales muchos nacimos, ¿no? Y venimos de ahí. En este caso yo lo entiendo como que es nuestra cultura. Nosotros no podemos, hermano, traer cosas de nuestra cultura, donde nacimos, donde crecimos. Y esos son los rudimentos. Y traerlas otra vez para que nosotros digamos que por medio de eso nos va a poder ayudar para alcanzar la salvación. En realidad, hermanos, eso es un error, son rudimentos, y volver a ello es volver a esclavizarnos. Por ejemplo, hay mucha gente que ya va a la iglesia y dice, yo soy cristiano. Y todas esas personas, hermano, tristemente no quieren dejar los rudimentos. No quieren dejar esas cosas. ¿Y como cuáles? Por ejemplo, siguen adorando imágenes, siguen por ejemplo, creyendo en un Dios, siguen teniendo su confianza en ciertas cosas, siguen por ejemplo, pensando que deben de hacer ciertas cosas para poder alcanzar algo más para el Señor. Y en realidad esos vienen a ser rudimentos solamente. Esos son los rudimentos, hermano, para nuestros tiempos. No hay nada con que nosotros podamos hacer en este mundo que nos ayude para alcanzar la salvación. No hay nada. Realmente nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. No podemos hacer nada que nosotros hagamos humanamente. Todo lo que es humano, hermanos, son los rudimentos, son todas aquellas cosas. Y Dios quiere que aprendamos y entendamos que nosotros únicamente vamos a poder alcanzar la salvación por medio de aferrarnos a Cristo. Solamente, nada más. Cristo es el único mediador, dice la palabra. Es el único mediador entre Dios y los hombres, nada más. Él es el único. También dice la palabra del Señor, ahí en Juan capítulo 14 parece, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, nada más es Él. Pero, hermanos, hay falsos maestros en la actualidad, como lo hubo en la antigüedad y como lo sigue habiendo hoy en día. Hay falsos maestros que te quieren enseñar hoy en día que si tú das dinero, vas a alcanzar la salvación.
que si tú haces esto, vas a poder lograr escribir tu nombre en el libro de la vida. Y en realidad, todos esos son rudimentos que te están volviendo a esclavizar, porque no te están dejando ver realmente la verdad en el Señor. Y hay muchos falsos hoy en día enseñando la palabra erróneamente, únicamente poniéndola para su beneficio, pero no están realmente, hermanos, esos son rudimentos que quieren llevar otra vez a la esclavitud. Hay muchas cosas, hermanos, que yo pudiera decir ahorita, pero en sí lo que yo me quiero enfocar, hermanos, son todos los rudimentos, son todas aquellas cosas que nos quieren llevar otra vez a esclavizar nuestra vida en lo espiritual. Miren, por eso esta mañana, hermanos, en sí, lo que también quiero llevarte a que entiendas es que dice la palabra, pero también digo entre tanto que cuando el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo. O sea, lo que está diciendo aquí, que si tú como cristiano te quedas como niño, te quedas en los rudimentos ahí, dice, tú sigues siendo esclavo. O sea, ¿por qué? Porque sigues con los rudimentos de este mundo. O sea, sigues creyendo en las cosas de este mundo, sigues confiando en lo de este mundo, sigues viviendo aferrado en lo de este mundo, sigues aferrándote a cosas de este mundo. O sea, hay mucha gente que todavía sigue diciendo, pues yo sí quiero servirle a Dios, sí quiero ser buen cristiano, pero todavía está volviendo atrás a los rudimentos. Todavía está jalando cosas de su pasado, todavía está jalando cosas, o sea, todavía sigue siendo niño. O sea, y por eso dice la palabra, no difiere nada del esclavo. O sea, es un heredero. Fíjate bien lo que dice, es un heredero. Pero el heredero, dice, no puede tomar posesión de la herencia hasta que no crezca. Y esto es una verdad, hermano, es una verdad. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años aproximadamente, no recuerdo muy bien esto, pero mis abuelos me dijeron, hijo, te vamos a dejar a ti una herencia, te voy a dejar a ti algo. Dice, pero lo vamos a poner en el banco, pero cuando tú cumplas mayoría de edad, entonces tú vas a ir a recibir esa herencia que te queremos dejar a ti. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Entonces, cuando yo tenía los 14 años, que era un niño o un adolescente, yo no podía todavía ir a recibir esa herencia hasta que no llegara el tiempo de yo crecer. Entonces, mis amados, lo mismo está en el tiempo de ahora. Todos los rudimentos de todo este mundo que nos esclavizan, que nos vuelven a llevar hacia atrás, mientras que nosotros no salgamos de ahí, mientras que nosotros no vengamos a un crecimiento, ellos no nos van a poder dejar alcanzar la libertad del Señor. Yo estaba meditando esta mañana, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura que dice, Señor, ustedes tal vez lo han leído, Señor, en tu nombre, dice, yo he echado fuera demonios. En tu nombre, Señor, y yo he hecho todas estas cosas. Yo te he servido. Y lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Como hoy pudiéramos decir, Señor, en tu nombre yo hice mucho. En tu nombre yo di ofrendas. En tu nombre, Señor, yo hice tanto. Yo hice todo aquello. Pero el Señor, ¿qué va a decir al final? Dice, malditos. Esa es una palabra, pues dura. Dice, porque nunca os conocí. Nunca los conocí. Y hermanos, esta está fuerte, pero mientras yo oraba esta mañana, es lo que Dios, pues hablaba conmigo, yo hablaba con mi Dios, y es fuerte, hermanos, porque se trata de que seamos conocidos por el Señor. Que tú digas, yo conozco a Dios, y que Dios te conozca a ti. Por eso, mis amados, mientras que todavía haya gente cristiana, pero con los rudimentos del mundo, con esos rudimentos que vuelven a esclavizar. O sea, los rudimentos son todos los conceptos y todas las ideas humanas para poder decir que necesitas eso para alcanzar la salvación en el Señor. Esos son rudimentos del mundo. No. O sea, en la Biblia, cuando vemos aquí el apóstol Pablo, dice, me temo que he trabajado en vano. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque mira, él invirtió su tiempo, invirtió tantas cosas, dio su vida, o sea, en predicar, en enseñar, y hay una iglesia, pero aparece un falso maestro y comienza a decir, no, ustedes no son salvos, a ustedes les han engañado, ustedes necesitan estas cosas, necesitan de la ley, necesitan esto, y muchos se regresaron.
Muchos se regresaron porque diciendo, sí, es verdad. Y se volvieron atrás, volvieron a sus rudimentos. Es lo que pasa. Cuando un cristiano deja el mundo, ahora lo voy a espiritualizar un poco. O sea, lo quiero decir, lo quiero dar a entender esto ahora para nuestros tiempos en que estamos viviendo nosotros. Cuando una persona creyente, una persona que conoce al Señor, sale del mundo, o sea, deja las cosas, deja del mundo. Pero esa persona ahí necesita ahora crecer, necesita ahora echar raíces, necesita ahora avanzar en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona ya comienza a dar sus primeros pasitos en el Señor. Pero lo que sucede es de que ahora vuelve a arraigarse a las cosas de este mundo, o sea, a los rudimentos, y esa persona se queda estancada ahí y no crece y no avanza. Y esa persona sigue siendo esclavizada por los rudimentos de este mundo. ¿Cuánta gente cristiana dice que es cristiana en la iglesia, pero no avanza, no crece, no sigue adelante? ¿Por qué razón? Porque sigue con los rudimentos de este mundo, o sea, sigue con los rudimentos, sigue ahí, sigue estancada solamente. En las cosas de Dios, hermanos, es de avanzar, o sea, nuestra vida, nuestra santidad tiene que ser una santidad progresiva, que vaya que ha comenzado en algo, o sea, como un niño, como un embrión, pero de ahí tiene que ir a un desarrollo hasta alcanzar una madurez en lo espiritual, en donde ya hemos dejado atrás los rudimentos, donde ya hemos dejado atrás lo de niño, ya hemos dejado atrás. Y por eso es importante, hermanos, seguir leyendo la Biblia. Así es que dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué dice? Está tratando de explicar aquí la palabra del Señor, que el que es niño está bajo cuidadores, está bajo tutores, o sea, está bajo el cuidado de alguien, porque todavía es niño, dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, así mismo también nosotros, o sea, todos los que hoy en día conformamos y que estamos en el camino de Dios, dice, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Fíjense lo que dice, bajo los rudimentos del mundo. Ahí está la palabra clara, hermanos. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Mira, esto es así, mira. Cuando estamos bajo los rudimentos del mundo y no hemos avanzado, no hemos crecido, no hemos seguido adelante, entonces todavía nos estamos comportando como niños. Todavía seguimos en los rudimentos de este mundo. Todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí con las cosas que todavía no hay maduración, y por eso se quedan ahí en esos rudimentos y sigue habiendo esclavitud. O sea, en realidad dice, no difiere en nada, o sea, sigue siendo esclavo. Hemos entendido muchas veces a nosotros, hermanos, que esclavitud es el pecado, es que esclaviza, y eso es cierto, ¿no? Pero normalmente nos referimos al pecado cuando hablamos de esclavitud. Pero también los rudimentos esclavizan. Sí, es una realidad. Los rudimentos también esclavizan, porque los rudimentos son todos aquellos conceptos, todas aquellas ideas humanas que tú quieres revolverlas o usarlas con lo de Dios, y no se puede. Es cuando alguien dice, yo voy a intentar esto, porque es como se está diciendo, yo le quiero ayudar a Dios. Por favor, o sea, nunca vamos a poder hacer nada por nuestra salvación en cuanto a traer rudimentos de este mundo. No vamos a poder, en realidad, no se puede, no hay nada. Y es por eso que aquí el Señor está diciendo, estábamos en los rudimentos del mundo. Entonces ahora, lo que está diciendo la palabra del Señor, nosotros necesitamos crecer para llegar a recibir la herencia, en el Señor. Esto significa que nosotros ya no debemos de mirar hacia atrás, a nuestros inicios, a nuestros comienzos. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Nosotros ya no necesitamos levantar lo que ya tiramos, lo que ya está en la basura, lo que ya está desechado. Por eso habla también la palabra del Señor, otro pasaje duro que también habla la palabra, dice que aquel que vuelve atrás, a que vuelve a los rudimentos de antes, o el que vuelve al mundo, dice que es como el perro que se vuelve a su vómito. O sea, esto es feo. ¿Y por qué? Porque el Señor espera
que tú te entregaste a Cristo y ahora vas avanzando, vas caminando, vas yendo, pero subiendo, o sea, escalando, 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 hasta que llegues a alcanzar una plena madurez en el Señor. Y cuando hayas alcanzado eso, entonces es ahí cuando decimos, estamos listos para obtener el premio en el Señor. Pero si nos quedamos en los rudimentos del mundo, estamos esclavizados. Sí, estamos esclavizados, aunque alguien diga, sí, pero es que esto, lo otro, que voy a la iglesia. Sí, vas a la iglesia no salva. O sea, uno dice, sí, pero es que yo voy a hacer esto. No, el problema está en que si sigues haciendo los rudimentos de este mundo, igual, es una esclavitud, igual. Porque ¿cuánto cristiano no dice que es cristiano, pero sigue haciendo las obras de este mundo? Sigue haciendo esas obras. Estamos como en los tiempos de antes. Solamente a veces nomás vamos a la iglesia a lavar las culpas. Y eso era la iglesia tradicional en que hacíamos antes. Nomás íbamos a lavar las culpas. Ayer me robé esto y vengo a pedir disculpas. Y luego ya sale uno, ya dice, ay, gracias a Dios que ya me confesé, ya estoy limpio, ¿no? Ya estoy bien. Pero vuelve a hacer lo mismo otra vez. Vuelve a hacer lo mismo y ahora, y así parece que estamos en este tiempo, solamente con los mismos rudimentos de este mundo, con los mismos rudimentos de este mundo. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de los rudimentos del mundo? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a dejar de ser niños? ¿Cuándo vamos a crecer espiritualmente? Y eso es una esclavitud también. Esa es una esclavitud. El que está aferrado y el que está terco y el que está diciendo, yo sé, hermano, yo sé que ya no debo de pecar. Yo sé que ya no debo de hacer estas obras. Yo sé que ya no debo de hacer estas cosas. Pero la sigue haciendo, aunque sabe. ¿Qué está haciendo? Se está aferrando a los rudimentos. No quiere crecer, no quiere avanzar. Sigue aferrado a sus costumbres. Sigue aferrado a sus ideas. Sigue aferrado a su ideología que él tiene. A las cosas que solamente son con las que nacimos y con las que aprendimos. A conceptos de hombres, a conceptos humanos. Mira, tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado porque hay mucha enseñanza errónea y falsa, donde no nos están hablando de la salvación, donde solamente nos están hablando de cosas que son rudimentos del mundo, y eso vuelve a esclavizar. El hecho de que nosotros vayamos a una iglesia, eso es bueno, pero debe de tener, aparte de eso, debe de ser que en ese día yo logré caminar con Cristo. Ese día que fui a la iglesia yo logré recibir la palabra, ponerla por obra y avancé un poquito más. Eso es lo que tiene bendición. Pero dice la palabra del Señor también que el que dice que solamente estudia algo o tú conoces algo, pero no lo pones en práctica, entonces dice que es como el que se ve en el espejo. Porque está hablando de que seamos no solamente oidores, sino también hacedores. ¿Cuántas de las veces nosotros no oímos este mensaje? Todos oímos la palabra del Señor. Pero solamente si no lo ponemos por obra, entonces dice que somos como los que nomás nos vemos en un espejo. Porque miras tu cara y dices, ay sí. Pero luego dice cuando se va, dice, se olvida ya cómo era. Sí. Y así es. Entonces de nada sirve. Y así, hermanos, esos son los rudimentos. Es aferrados ahí. Y en eso no hay crecimiento. Entonces, miren, me gusta explicar la palabra del Señor. Y luego dice, para que, dice el versículo 4, perdón, me estoy pasando. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí está hablando de Cristo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Fíjense, para que redimiese a los que están bajo la ley. O sea, todas aquellas personas que estaban bajo la ley. Bajo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y haz esto, y haz aquello, para que puedas ser salvo. Entonces, ahí están bajo la ley. Entonces dice que Jesús vino a redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos.
Entonces, si nosotros estábamos bajo una ley, hermanos, bajo rudimentos estábamos. Porque antes nos decían, apréndete el Ave María, apréndete el Padre Nuestro, apréndete esto, apréndete el otro, apréndete aquello, apréndete esto, apréndete aquello. Bueno, son solamente esas cosas que nos enseñaron de cuando éramos niños. Pero ahora ya dice que ya no estamos más bajo ninguna ley, ya no estamos más bajo nada. Hermanos, a veces se quiere enseñar las cosas de Dios como bajo leyes terrenales de hombres nada más. Y esto no es así, tiene que ser bajo el conocimiento de Dios, del Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El 7 dice, así es de que ya no eres esclavo. El que ya tiene a Cristo, el que ya fue redimido bajo la sangre de Cristo, ya no tiene que regresar a sus rudimentos, ya es libre en el nombre del Señor. Tú ya eres libre. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, aceptaste a Jesús en tu corazón, tú ya eres libre. Ya fuiste libre de los rudimentos, ya fuiste libre de esas cosas. Y ya no las necesitamos más porque ahora Cristo ya pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. Soy libre en el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor, dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate nada más, ahora si eres hijo, también te consideras un heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más qué maravilloso. Recibimos también ahora, dice, somos herederos ahora también. Dice la Biblia, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, cuánta bendición hay, cuánta bendición hay. Pero qué triste, hermanos, es cuando este mundo, estos falsos maestros que de la actualidad nos quieren llevar a los rudimentos antiguos, nos quieren llevar allí. Hermano, ¿cuántas veces nos está enseñando o se está diciendo, por ejemplo, está diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro para que alcance la salvación. Tú tienes que hacer estas cosas. No, hermanos, no, esos son rudimentos del mundo. Nosotros no le podemos ayudar a Dios en nada para nuestra salvación. No hay nada, no hay nadie. Nosotros no podemos hacer nada realmente por alcanzar la salvación. Solamente es Jesucristo. Ya lo vimos aquí. Así es de que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es de que tú ya eres libre y vive en esa libertad y avanza para el reino de Dios. Ya no te vuelvas hacia atrás a esos rudimentos, sigue adelante. Estoy terminando, hermanos. El versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, yo no conocía a Dios antes, porque no lo conocíamos al Señor. Y dice, sirvías a los que por naturaleza no son dioses. Alguien se va a identificar esta mañana, alguien va a recordar a quién estaba sirviendo. Y yo era muy devoto de San Francisco de Asís. Y para mí ese era mi Dios. No, pero no me quiero meter aquí mucho. Pero el caso es de que para muchos tenían sus dioses, ¿no? Pero dice, les servías a ellos y por naturaleza no son dioses. Dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. O sea, ahora Dios ahora Dios te dio la salvación, ahora Dios ya eres conocido por Dios. Pero aquí viene una pregunta donde el apóstol Pablo, hermanos, está triste y con justa razón. ¿Por qué? Porque ahora él ve el pueblo de Dios cómo se está regresando. Cómo el pueblo se está regresando. Está dejando los caminos de Dios. Y dice aquí, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles? Dice, ¿cómo es que de nuevo vuelves a los débiles y pobres rudimentos? Ya vimos cuáles son los rudimentos, hermano. Dice, pero ¿por qué te estás regresando hacia allá? ¿Por qué te vuelves? ¿Por qué te vas hacia allá atrás? ¿Por qué regresas a eso? Y esto, hermanos, yo quiero animarte, los que me escuchen, ¿verdad? Hermanos, si ustedes ya están en Cristo, no regresen a esos rudimentos antiguos, hermanos. Ya no vuelvan a eso. Ahora ustedes ya caminen con el Señor y avancen hacia adelante. No tenemos por qué volver a esos rudimentos, porque nos van a volver a esclavizar. Nos van a volver a llevar ahí, hermano. Y son todas aquellas cosas que están en esta vida, en este mundo. Por eso habla de los rudimentos mundanos. Y luego, hermanos, fíjense,
Dice, pobres rudimentos a los cuales, dice, os quieren volver a esclavizar. No, mis amados hermanos, ya nosotros ya no tenemos por qué volver ahí. Nosotros ahora ya conocimos a ese Dios maravilloso, ya nos conoció el Señor. Nosotros ya hemos sido herederos, ya somos salvos, ya tenemos a Cristo. Nosotros ya no necesitamos de esas cosas. Ya Dios nos rescató de la muerte, ya Dios nos trajo de la inmundicia, ya Dios nos sacó del mundo miserable donde estábamos sumergidos en la miseria, donde estábamos ahí en la mentira, en el engaño, donde no había salvación. Ahí estábamos y ahora, ¿por qué vamos a regresar ahí otra vez? Son solamente débiles y pobres rudimentos que no te pueden ayudar ni te pueden salvar para nada, sino Cristo ya pagó el precio. Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Él nos lavó. Entonces nosotros ya no tenemos por qué regresar ahí. Tú necesitas esta mañana a Cristo en tu corazón. Necesitas a Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Esas son las cosas que nos van a ayudar a seguir adelante, a obtener la victoria, no los rudimentos. Fíjense, hermanos, es una tristeza que muchas de las veces yo me encuentro con gente, sí, soy cristiana, soy cristiano, sí, pero todavía traen, por ejemplo, ciertas cosas en que ellos han confiado. Por ejemplo, hay muchos lugares en donde les gustan los casinos, donde todavía cristianos están apostando y diciendo, a lo mejor y le pego a mi suerte y voy. Hermano, están todavía en los rudimentos antiguos, en los rudimentos del mundo, creyendo que la bendición va a venir ahí. Y hay gente que se atreve a decir, ay, Señor, ayúdame a pegarle, Señor, al gordo de la lotería. Señor, ayúdame, por favor. Hermanos, son rudimentos, no son cosas que nos van a ayudar. Están esclavizando otra vez. Son ejemplos que pongo nomás, hermanos, pero en la vida actual, en la actualidad ahora. Por eso yo te animo y te invito, hermano, si ya tienes a Cristo, lo tienes todo. Tú no eres pobre. Tú no eres pobre. Fíjate la palabra que te quiero decir esta mañana. Es mejor ser que tener. Es mejor ser que tener, porque si tú eres en Cristo, si tú eres cristiano y tú tienes a Dios en tu corazón, es mejor que tú eres, no lo que tengas, porque lo que uno tiene, no lo que uno lo hace valioso. Gente puede tener carros, lujos, casas, puede tener abundancia, puede tener todo, pero ¿de qué le sirve tener? ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Por eso para mí es mejor ser, hermano, aunque pobre, aunque sin dinero, muchas de las veces, aunque batallando, aunque luchas, aunque en pruebas, aunque en dificultad, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes al Señor que da la vida, es lo que más importa, porque Él te va a proveer. Dios nos va a dar sus bendiciones. Dios enviará siempre su pan, su bendición. No os faltará nada en tu casa. Allá habrá provisión, porque Dios enviará bendición de lo alto y nada te va a faltar, aleluya, porque así dice su palabra. Pero no te vuelvas a los rudimentos del mundo. Hay gente que dice, pues es que sí, pero es que esto y lo otro, y dice, pues no veo nada claro, no veo nada, y por eso mejor me voy a regresar. Voy a ir a buscar entre allá. No busques al que vive entre los muertos. No busques al que vive entre los muertos. Tú sigue adelante, aférrate a Cristo y no vuelvas atrás, como dice el canto. He decidido servir a Cristo y no volveré atrás. ¿Cuántos dan gloria a su nombre esta mañana, mis amados? Nosotros ya somos libres por la sangre de Jesús. Nosotros ya tenemos a Cristo. No permitas que el enemigo te engañe y te seduzca y te vuelva a llevar a los rudimentos antiguos. No oigas el consejo malo, no oigas el consejo de allá del mundo, no oigas esas enseñanzas erróneas y falsas. Tú mantente en Cristo. La palabra nos dice que el Señor ya nos ha libertado, aleluya. Entonces, mis amados, no tenemos por qué volver ahí, mas ahora creciendo en la gracia del Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra, escudriñad las santas escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Aférrate a Cristo, vive por esta bendita palabra y asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Y es lo más precioso, hermanos.
No, tú no te estés preocupando ni te estés afanando los problemas, lo que sea. Tú aférrate a Cristo, anímate este día en el nombre del Señor, aleluya. Así es de que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Y todos los que al Señor, hermanos, reconoce por sus hijos, a Él les enviará bendición. Dios va a cuidar de sus hijos y Dios nos va a bendecir. Así es de que esta mañana no nos tenemos por qué estar preocupados, hermanos. Amén. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Vamos esta mañana a orar en el nombre del Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo voy a poner un canto aquí, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Bendito sea tu nombre, maravilloso Dios. Bendito el nombre de Jesús. Santo es el Señor, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya. Oren conmigo esta mañana, hermanos, y los dejo con este precioso canto en el nombre del Señor. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito el que vive para siempre. Santo es el Señor. En el nombre de Jesús, oren conmigo esta mañana, hermanos. En el nombre del Señor. Santo es el Señor. Bendito el que vive para siempre. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Santo es el Señor. Dile a Jesús gracias esta mañana, porque todo lo tengo en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no me falta nada, Señor, porque te tengo a ti, Padre. Dile a Jesús gracias, Señor. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Ya no soy esclavo. Gracias, Padre. Toca a la gente, Señor. Sálvalos, alcánzalos, Padre. Santo tu nombre, Padre. Esta mañana, bendito Dios. Santo tu nombre, Padre. Santo tu nombre, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Sí, Padre. Qué hermoso canto, aleluya. Entra en mi casa, entra en mi vida. Santo el Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A mi hermana, a mi hermano, Señor. A mi familia, Padre. A todos los que escuchan este mensaje, Señor. Gracias. Gracias, Señor, mi Dios. Envía tu Espíritu, Padre, Señor. Y levántalos, Padre, Señor. Levanta a mis hermanos, Padre. Que no vuelvan atrás, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por esta victoria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque para siempre tu misericordia, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en tu santo nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, mi Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y pues recuerden que aquí estaré. Mañana tenemos el servicio en la iglesia. Mañana pues estaré predicando aquí en la iglesia. Hoy en la noche también tenemos servicio. Y le hemos llamado Noches de Avivamiento, hermanos, porque creo el que se derramará el Espíritu Santo y habrá bendición y unción. Muchos serán sanados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y pues oren también por mí, por mi esposa, por mi familia. Y estamos comprometidos con llevar la palabra, con seguir predicando el Evangelio. Y hermanos, que Dios me los guarde y sigan adelante. Y recuerden que aquí tienen un humilde servidor en el cual saben que estoy orando por ustedes. Dios me los bendiga, me los cuide mucho. Y sean fieles, hermanos, hasta el final. Seamos fieles todos hasta el final. Entonces el Señor nos da la fortaleza de seguir adelante. No dejes mañana de congregarte, no dejes de ir a la casa del Señor.
adora a Dios aún en tiempos difíciles. Te mando muchos abrazos, muchos saludos de parte del pastor Pablo Mera y su esposa, su familia, mi esposa Irma y toda la familia. Les bendigo esta mañana y deseo que estés bien y que te vaya bien y que tengas un día bendecido. Dios te guarde, te cuide, hermano. Hasta pronto.